La naranja atómica. Un espacio de la Escuela de Física para hacer un viaje a través de la ciencia. En 104.1 ha llegado cargado de energía para irradiar conocimiento. Historia. Avances. Ciencia. Tecnología. Y mucho más. Porque en UPTC Radio somos física y pura física. Bienvenidos. No necesito ninguna prueba. Las leyes de la naturaleza, a diferencia de las leyes gramaticales, no admiten excepción alguna. Supongo que cuando se descubran estos elementos desconocidos, más personas nos prestarán atención. Dmitri Mendeleev. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen. Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Naranja Atómica. Bienvenidos a 20 minutos de ciencia al mejor estilo de la Naranja Atómica. La Naranja Atómica comienza en su estado base de conocimiento. And calcium, so you'll grow strong. Scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table. Chicas, ¿sabían que este es el año internacional de la tabla periódica? Claro, Fernando. No me digas que tú no sabías. Ah, es porque eres química. Bueno, yo me enteré este fin de semana, pero les traigo unos datos buenísimos para que compartamos con nuestros oyentes. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado al 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica, con el objetivo de reconocer la importancia de la química y los avances en la investigación y los descubrimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos químicos para el desarrollo y bien de la humanidad. Así es, Fernando. Durante este año se busca subrayar que la tabla periódica se utiliza ampliamente en esferas vitales del conocimiento, como la química, la física y la biología. También se espera que este año sea una gran oportunidad para resaltar que los descubrimientos científicos han sido continuos en diferentes contextos y así hacer énfasis en la promoción de la enseñanza científica en todos los niveles en nuestros jóvenes de ambos sexos, en particular en los países en desarrollo. Uno de los hechos más importantes que conllevó a que se declarara el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica es la conmemoración de los 150 años de la creación de la misma por el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en 1869 ordenó los elementos conocidos según las características de sus átomos. Está bien, pero devolvámonos un poquito en el tiempo. Hace más de 2400 años, Demócrito propuso que la materia estaba constituida por átomos. Esta idea permaneció dormida hasta que John Dalton, en el siglo XIX, la recuperó y fue aún más allá al asegurar que había sustancias, es decir, elementos cuyos átomos eran todos iguales entre sí, pero distintos a los de otra sustancia elemental. Si la propuesta de Dalton era correcta, debían existir muchas clases de átomos tanto como elementos. ¿Pero cuántos? Te sorprenderá el dato, Rosario.
Presta mucha atención a la historia. Los alquimistas manejaban elementos conocidos desde la antigüedad, como el oro, la plata, el hierro o el cobre. Estas sustancias pueden ser encontradas en estado puro en la naturaleza y fueron empleadas para la fabricación de utensilios, adornos y sobre todo armas. Posteriormente, en 1817, el químico alemán Dobereiner propuso una ordenación de los elementos químicos en tríadas. Encontró que, con los pesos de los átomos, estos se podían agrupar de 3 en 3, y que el elemento del medio tenía el peso promedio del primero y del tercero. Cuando los ordenaba así, Dobereiner descubrió que esos elementos tenían propiedades parecidas y formaban compuestos con propiedades parecidas entre sí, que variaban ligeramente de manera ordenada. El francés Andrés Dumas agregó algunos elementos a la tríada de Dobereiner. Por ejemplo, agregó el magnesio a la tríada de calcio, estroncio, bario y confirmó las analogías entre elementos que se habían hecho. El también francés Alexandre Jacontois propuso una de las formas más curiosas para clasificar los elementos. Se llamaba hélice telúrica. Era un cilindro vertical con 16 líneas equidistantes en las que acomodó los elementos en orden creciente según su peso atómico. De esta manera, los elementos que diferían entre sí por 16 unidades o en múltiplos de 16 se ubicaban en la misma línea vertical y tenían propiedades similares. El químico John Alexander Reina Newlands ordenó los elementos conocidos en orden creciente de peso atómico y observó que si se empieza a contar a partir de alguno de ellos, el octavo elemento tiene propiedades similares al inicial. A este hecho, Newlands le llamó la ley de las octavas como analogía con la escala musical. En 1865, el inglés William Otlin desarrolló las ideas de Newlands en formas de tabla. Se fijó más de una de las similitudes de las propiedades en que la ley de las octavas, pero por alguna razón su trabajo, que es similar a alguna de las tablas modernas, pasó prácticamente desapercibido. Hacia finales de la década de 1860 aparecieron publicados 2 trabajos con diferentes enfoques, pero con conclusiones sorprendentemente similares. El del químico alemán Julius Lothar Meyer y el del científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Meyer observó que se presentaban ciertas regularidades en el volumen atómico cuando se graficaba contra el peso atómico, observándose la forma de una curva que se repite. Por eso, la gráfica que se da como resultado de esta comparación se llama periódica. Y si hubo tantas tablas periódicas, ¿por qué fue importante el trabajo de Mendeleev? Cuando Mendeleev propuso su tabla periódica se conocían 63 elementos distintos, los cuales ordenó en filas y columnas. Mendeleev dio gran importancia a la semejanza de grupo, llegando a concluir que consideró que algunos pesos atómicos estaban incorrectos y los alteró, pues no se ajustaban al esquema general de la tabla. Predijo nuevos estados de valencia de algunos elementos. Invirtió el orden de los pesos atómicos crecientes cuando convenía, como en el caso del telurio y del yodo. Dejó libres algunas posiciones de la tabla, para ubicar en ellas elementos aún no descubiertos y que pensó que existían si se verifica la ley de la periodicidad. También predijo propiedades de algunos elementos desconocidos y en concreto de los que debían ocupar las posiciones inmediatamente inferiores del boro, aluminio y silicio, y a los que él denominó ecaboro, ecaaluminio y ecasilicio,
respectivamente. Poco tiempo después, el descubrimiento del galio, el escandio y el germanio le dieron la razón. ¡Wow! Todo eso suena muy interesante, pero tengo entendido que hubo problemas con los gases nobles. ¿Es eso cierto? Realmente no fue un problema, solo que en el año 1895 Lord Rayleigh informó el descubrimiento de un nuevo elemento gaseoso llamado argón, que resultaba ser químicamente inerte, y resultó que este elemento no encajaba en ninguno de los grupos conocidos de la tabla periódica. Pero tranquilo, Fernando. En el año 1898, William Ramsay sugirió que el argón se colocara entre el cloro y el potasio, en una familia con el helio, a pesar de que el hecho de que el peso atómico del argón era mayor que el del potasio. Este grupo fue llamado grupo cero, debido a la valencia cero de estos elementos. Ramsay predijo con precisión el descubrimiento futuro del neón y sus propiedades. Así que en el año 1904 se completó la tabla periódica con un nuevo grupo compuesto por gases nobles. Ahora se conocen un total de 118 elementos, 92 con presencia natural y 26 obtenidos en laboratorios a partir de los anteriores, y aún se siguen descubriendo nuevos elementos. Los últimos 4 se añadieron a la tabla periódica en el 2016. Ninguno de ellos puede encontrarse en la naturaleza. Todos han sido creados por el hombre, descubiertos por la descomposición provocada al golpear entre sí núcleos de elementos superpesados radiactivos. El elemento 113 es el que ha sido bautizado como nionio, que hace referencia a la palabra Nión, Japón, donde se hace el descubrimiento. Significa la tierra del sol naciente y tendrá el símbolo NH. El 115 es Moscovio y el 117 Teneso, también por las ciudades donde fueron descubiertos, Moscú y Tennessee en Estados Unidos respectivamente. Y el 118 se llama Oganesson, en honor al físico nuclear ruso Yuri Oganesian, quien descubrió elementos superpesados. Para hablar un poco de la tabla periódica, hoy contamos con la participación especial del profesor Daniel Gallego, docente de la Escuela de Química de la UPTC, y una de las figuras detrás de las actividades que han involucrado a la universidad en esta celebración. Profesor Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa radial. Buenas tardes, pues primero muchas gracias por la invitación a este espacio radial en el cual me brindan la posibilidad de seguir invitando a la comunidad UPTCista a la serie de charlas del Año Internacional de la Tabla Periódica declarado por la UNESCO. Estamos en el Año Internacional de la Tabla Periódica, celebrando los 150 años del reconocido trabajo de Dmitri Mendeleev. Y hoy por hoy, prácticamente todo el mundo sabe qué es la tabla periódica. Pero ¿cuál fue la importancia de este trabajo y cómo este marcó un antes y un después en la química como la pensamos hoy? Bueno, radicalmente la importancia de la postulación de la ley periódica de Dmitri Mendeleev radica principalmente en el ordenamiento de los elementos químicos que se conocían en la época de acuerdo a su reactividad y masa atómica, dado que antes de que Dmitri Mendeleev hubiera postulado esta tabla periódica, habían otras tablas periódicas desde mucho antes, por ejemplo la tabla periódica de Dalton,
en el cual postulaba su periodicidad de acuerdo a la masa atómica. Entonces Dmitri Mendeleev cogió la masa atómica y le adicionó la parte de reactividad química, en los cuales mostraba que algunos elementos reaccionaban de manera similar respecto a otros reactivos, y esto generaba compuestos con propiedades muy similares entre sí. Entonces, básicamente esto generó una tendencia a descubrir nuevos elementos en los cuales había vacíos en esta tabla y poder predecir dichos elementos que aún no habían sido descubiertos y que años posteriores fueron descubiertos debido a la investigación química. Entonces ahí yo creo que se inicia una nueva visión de la química buscando estos nuevos elementos que llenaran estos vacíos de la ley periódica. Profe Daniel, en términos sencillos, ¿nos podría explicar cómo ustedes los químicos entienden en la actualidad el trasfondo que rige la estructura periódica que se revela en la tabla, que aunque ha aumentado de tamaño desde cuando Mendeleev la propone, no ha cambiado en esencia? Pues básicamente desde la química nosotros usamos la tabla periódica para poder proponer la síntesis de nuevos compuestos y también poder predecir la reactividad de ciertos elementos para así generar nuevos compuestos que lleven a una sostenibilidad mucho mayor en el futuro de la humanidad y puedan servir como agentes para tener un mayor impacto a nivel ambiental y sobre todo sostenible en la Tierra, que dado esto sabemos que podríamos generar un gran impacto en la sociedad actual. En su experiencia profesional, ¿tiene alguna anécdota donde la tabla periódica haya jugado un papel relevante o curioso? Pues gracias a la postulación de la ley periódica, yo creo que uno de los mayores impactos fue el poder predecir la síntesis de nuevos compuestos que aún no se conocían en la época y que muchos años después de su postulación fueron descubiertos a nivel sintético. Como ejemplo, conozco particularmente la formación de dobles enlaces entre átomos de silicio, entre átomos de germanio, los cuales serían compuestos similares a dobles enlaces entre elementos de carbono-carbono que desde mucho antes se conocían como compuestos olefínicos, y esto ha tenido un gran impacto en la química sintética, dado que hay una serie de reactividades que aún son desconocidas y que se siguen estudiando actualmente. La UPTC se ha unido a esta celebración con una serie de charlas públicas que iniciaron el semestre pasado y están por concluir a finales de noviembre. ¿Cómo nació esta iniciativa y cuál es el objetivo principal de dichas conferencias? Pues básicamente la idea de las charlas para celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica nació una conversación en un almuerzo con el profesor Carlos Chaguna de la Escuela de Física, en el cual planteó poder hacer una divulgación científica de los elementos de la tabla periódica desde el punto de vista de las ciencias naturales. Entonces hicimos la labor de contactar diferentes profesores de la UPTC para que participaran y se unieran en este esfuerzo de atraer a la comunidad UPTCista, y también no solo la comunidad UPTCista sino la gente de afuera de la universidad, para que vean la importancia de los elementos químicos en nuestra vida cotidiana y de dónde provienen y hacia dónde va esto que conocemos como la ley periódica. Profesor Daniel, finalmente, ¿tiene algún mensaje para los oyentes y en particular los jóvenes que quisieran acercarse un poco más a la química? Pues mi mensaje para la gente que quiera acercarse más a la química es que no le tengan susto. Nosotros cada día interactuamos más y más con compuestos químicos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos interactuando con aparatos electrónicos, desde la casa, desde la crema dental, desde nuestro champú, desde las cosas que usamos en la casa.
estamos interactuando con compuestos químicos y si sabemos la esencia que hay detrás de ellos, sería mucho más rica la vivencia de poder entender qué es lo que genera cada uno de estos compuestos en nuestra vida cotidiana. Entonces los invito a que sean curiosos y que lean toda la composición de los compuestos que usan diariamente y así enterarse un poco más de la química y aproximarse a la tabla periódica. Muchas gracias, doctor Daniel, y esperamos contar nuevamente con su participación en los espacios de la Naranja Atómica. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios y pues nos seguiremos encontrando en la radio o en la universidad. Muchas gracias. Entonces la invitación es para las 2 conferencias de cierre. El 30 de octubre con la profesora de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, Lais Mujica, con la charla SOS, Elementos en Peligro de Extinción. Y el 28 de noviembre con el profe Daniel y la charla Configuración Electrónica y Reactividad. Ambas a las 4 p.m. en el auditorio número 1 del edificio de aulas UNSA de la sede central. Curiosidades de la ciencia en UPTC Radio. Rosario, ¿sabes si alguna mujer ha descubierto algún elemento químico? Aparte de nuestra famosa Marie Curie, que descubrió el polonio y el radio, no conozco a nadie más. Bueno, ya mencionaste 2 de los 6 elementos descubiertos por mujeres. La austriaca Berta Karlik y Lise Meitner descubren respectivamente y en colaboración con otros investigadores el astato y un isótopo del protactinio. Por su parte, la química y física alemana Ida Noddack identificó el renio, trabajo que realizó junto con su esposo Walter Noddack. Por último, la química francesa Margaret Perey descubrió el francio al purificar muestras de lactano que tenía actinio. Magda, ¿sabías la increíble historia del descubrimiento del flúor? Claro que sí. Todo empezó cuando en 1813 Ampère realizó la hipótesis de que si el ácido fluorhídrico era una combinación similar a la del ácido clorhídrico, se podría realizar una separación para encontrar hidrógeno y un nuevo elemento, pero la capacidad del flúor era bastante fuerte para atraer los hidrógenos. Entonces empezó todo un desafío para lograr la separación. El primer químico en intentarla fue Humphrey Davy por medio de electrólisis, descomponiendo el fluoruro cálcico, pero no lo logró debido a que una vez aislado el flúor en el electrodo positivo, se combinaba rápidamente con cualquier elemento que estuviese cerca. En el proceso se intoxicó y probablemente a causa de esto tuvo una muerte temprana. Edmond Fleming regresó a la electrólisis y en el proceso fue el primero en obtener ácido fluorhídrico puro, pero tampoco logró el objetivo. El químico francés Henri Moissan inicialmente ayudó a Fleming, continuó con el intento. Decidió intentar con electrólisis. Para que condujera la electricidad agregó fluoruro de potasio de ácido fluorhídrico puro y logró la electrólisis. Finalmente, el 26 de junio de 1886, Moissan fue el primero que obtuvo el flúor en forma pura, lo que le valió el Premio Nobel de Química de 1906. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium. Hasta aquí la naranja atómica. Es momento de despedirnos. Escúchanos el próximo miércoles a la misma hora
en UPTC Radio 104.1. Para compartir otro espacio de conocimiento, de ciencia y pura ciencia. Hoy estuvimos acompañándolos en la elaboración y locución de libretos Laura Pavón, Magda Cortés, Diego Gallego, Fernando Parra y quien les habla, Rosario Maldonado, bajo la dirección del profesor Diego Gallego, y en UPTC Radio, Ania Forero, y en control, Carlos Páez. Sigan conectados con la mejor programación en UPTC Radio 104.1. Somos la FM Universitaria de Boyacá. UPTC Radio y la Escuela de Física presentaron La naranja atómica. Si tienes preguntas curiosas del universo, de la ciencia, y no sabes cómo responderlas, Acompáñanos en la próxima emisión para que juntos le saquemos el jugo a la física. porque en 104.1 somos física y pura física.